En primer lugar, doy las gracias al cardenal Burke por invitarme a predicar aquí este domingo, en este hermoso santuario dedicado a la Santísima Virgen María de Guadalupe, nuestra patrona, la patrona de toda América. Más en un día tan especial como el día de hoy, el día de la presentación del Niño Jesús en el templo, como estaba profetizado y como vemos recién en la lectura de San Lucas, y según estaba prescripto en la ley de Moisés. Nosotros leemos en el texto del libro del Éxodo, que seguramente lo recordarán, después de que el faraón se portó tan pero tan mal con los judíos, como pasa siempre cuando un gobernante se porta mal con Dios, Dios mandó a matar a todos los primogénitos de Egipto. Y es por eso que en el libro del Éxodo se narra que todos los judíos, después del escape de Egipto, debían consagrar al primer nacido, al primogénito, al primer hijo varón a Dios. Y por eso Nuestra Señora María Santísima y San José, su esposo, hacen lo que tenían que hacer con el niño. Van a presentarlo ni más ni menos que ante el templo. Aunque Jesucristo no era hijo de José, sino que era hijo unigénito de Dios, nacido de María Santísima, era también el primero de la familia y había que hacerlo. Y hoy en día concuerda esta celebración litúrgica, día 2 de febrero, con esa enseñanza que nos deja la Iglesia respecto de cómo han de ser los padres respecto de los hijos. Por eso tenía ganas hoy de recordar estas verdades que a veces los curas se nos pasan por predicar. Y acerca de lo que es la paternidad y la maternidad. Uno dirá, primera cosa, pero padre, ¿qué va a hablar un cura de la crianza de los hijos si los curas no tienen hijos o no pueden tener hijos, supuestamente, ¿no? Es que el sacerdote no habla por sí mismo, habla por 2000 años de enseñanza de la Iglesia. Es como decirle a un médico oncólogo que cura el cáncer, ¿usted qué va a hablar del cáncer si usted nunca tuvo cáncer? No hace falta tener una enfermedad para poder no estoy diciendo que el matrimonio sea una enfermedad, por la duda lo digo, ¿no? Claramente, pero la Iglesia tiene 2000 años. Y por lo tanto lo que quiero decir de entrada es que un papá o una mamá se van a salvar o se van a condenar según cómo hayan sido con sus hijos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Uno puede haber dado la mejor educación que intentó. Y después el hijo le salió bien o le salió mal. Pero de parte de uno debe intentar buscar lo mejor para eso. Primera verdad entonces que quiero recordar, que los padres se salvan o se condenan según cómo hayan educado a sus propios hijos. Es normal, uno dirá, que tengamos presente la obligación de los padres de alimentar a sus hijos. ¿Cuántas veces uno ha escuchado acá en Estados Unidos que muchos de nosotros, hispanos, hemos venido a buscar quizás un mejor futuro? Pero ¿cuántas veces, y pensemos en la cabeza ahora, muchos hispanos vienen, se desloman trabajando, le dan una buena alimentación a sus hijos y sus hijos después se pierden? No olvidan las raíces, olvidan las raíces, olvidan la fe, olvidan la lengua, olvidan nuestra cultura, principalmente nuestra cultura católica. No es solo alimentar. Los papás malos también dan de comer a sus hijos. Jesús lo dice en el Evangelio, Mateo 7. ¿Hay acaso alguno de ustedes que cuando el hijo le pide un pan le da una piedra? ¿O cuando le pide un pez le da una culebra? No es la obligación más importante. Sí, es una obligación, claro. Traje hijos al mundo, debo intentar alimentarlos. Pero el ser humano es distinto del resto de los animales. Y por ser un ser también espiritual y corporal, necesita de otro tipo de cuidado. Y es el cuidado que nos da la educación. Los padres son depositarios de la vida de sus hijos, no son dueños. Por lo tanto, ese depósito que han recibido de parte de Dios
deben intentar devolverlo cuando uno se muera lo mejor posible. San Juan Crisóstomo, un gran padre de la Iglesia, decía: miremos a nuestros hijos como un depósito precioso y velemos por ellos con toda la solicitud posible. El hijo es un depósito del cual los papás, las mamás, deberán dar cuenta. Así como yo, cura, deberé dar cuenta de si intenté ser fiel a mi ministerio con las almas. Si fue un cura avaro, glotón, perezoso, cuando yo me muera me va a pedir cuenta a Dios. ¿Te sacrificaste por las almas o no? Lo mismo con los papás, con las mamás. Igual. El hijo es un depósito y deberé devolverlo lo mejor posible. Los padres, entonces, deberán dar cuenta de lo que hicieron con ese depósito, como la parábola de los talentos. Dice la Escritura, la Sagrada Biblia, que los hijos serán lo que sus padres sean. Hace casi 20 años que yo estoy en un colegio, en la escuela. Dicen que todos los malos alumnos nunca salen de la escuela. A mí me pasó eso, ¿no? Fui un poco vago, perezoso con los estudios y ahora todavía como cura sigo dando clases, sigo en las clases, ¿no? Uno se da cuenta rápidamente en el colegio cómo son los papás solamente mirando a los hijos, a los alumnos. También les pasará a ustedes. Ven a los niños y se dan cuenta cómo son los padres. Si les han puesto límite o no. Si los han querido como educar así como ahora, todo medio así light o soft, como quieren ahora, ¿no? Para que salga bien un hijo, hace falta educarlo por lo menos como nos educaron a nosotros. Por lo mínimo. Si no, fíjese cómo pasa hoy en día, cómo está un adolescente hoy en día, tiene como 40 años ya. Antes, a los 18 más o menos, ya estábamos listos. Los padres serán los que tengan por dentro. Por eso un gran sacerdote que yo conocí por los libros, el padre Petit de Murat, un gran dominico, decía que la educación de un hijo empieza 20 años antes de que ese hijo nazca. Con la educación de uno mismo, con el noviazgo. Otra vez en una parroquia muy buena, gente católica, familias numerosas, me vino un matrimonio a preguntarme: padre, ¿es pecado regañar a mi hijo que se porta a veces mal? ¿Es pecado a veces levantarle un poco la mano? Porque la verdad que no me hace caso. Yo le dije: mire, capaz que es pecado no hacerlo. No estoy diciendo que uno tenga que ser un enfermo, un violento, un loco, no, por favor. Pero yo en mi casa hemos sido 4 hermanos varones. Papá militar, mamá psicóloga. Le teníamos más miedo a mamá que a papá, ¿no? Cuando me venía apenas levantaba un poco la chancla, ya uno ya estaba, ¿no? Ninguno salió tan retardado. Ninguno salió tan loco. Más o menos salimos derechito. Ah, pero padre, usted dice eso pero está en la Biblia. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. No porque le tenga que estar pegando, no, pero hay que corregirlo con fuerza a veces, no queda otra. Voy a decir algo que quizás sea escandalizante, pero los niños, cuando nacen, no son todos buenos. Algunos son mejores que otros peorcitos, pero son como animalitos que hay que domesticar. ¡Ay, qué horror lo que dice el cura! Perdón, es sentido común. Si a un niño lo dejas hacer lo que uno quiera, lo que el chico quiera, estás criando un tirano. El día de mañana no le va a hacer caso, va a ser un fracasado en el trabajo, en el noviazgo, en los estudios, porque no tuvo límites, porque no forjó su virtud. Nacimos con el pecado original y estamos fallados, venimos de fábrica fallados, necesitamos que nos enderecen, es así. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, la disciplina lo alejará de él.
Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Todos textos de la Biblia. Hebreos 12:6, para que no digan que cito nada más que Antiguo Testamento. Quien ama al Señor corrige a su hijo. Sufrís para corrección vuestra. Como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hay hijo a quien su padre que ama no corrija? ¿Le cuesta más al papá o a la mamá corregir a su hijo que al hijo recibir la reprensión de la mamá o del papá? Si nos cuesta más a nosotros la corrección incluso. Como decía mi mamá, porque te quiero te aporreo. Mamá, no me quieras tanto, le decía yo, ¿no? Ay, pero hay que educar en la libertad, padre, sí, pero no en la libertad del liberalismo, que cada uno haga lo que quiera. La libertad de los hijos de Dios, la libertad para hacer el bien. Padre, mire, yo no sé qué hacer con mi hijo. Hoy tiene 20 años y cayó en la delincuencia, en lo que sea. ¿Y usted cómo lo educó? Ah, no, yo lo dejaba que fuera libre, que hiciera lo que quisiera. ¿Qué quiere que haga ahora yo? Rece por él, haga penitencia. ¿Cómo hay que educar a los hijos? Dice la Iglesia. Hay que intentar formar a Cristo en las almas. Hay que hablarles del cielo, que se van a ganar como premio. Pero tampoco hay que dejar de hablarles del infierno, que existe, que es real. Que Nuestra Señora la Virgen Santísima, cuando se aparece la primera fecha, 13 de mayo de 1917, a la Virgen en Fátima, ¿qué les muestra? ¿Un McDonald's? ¿Qué les muestra? ¿Un parque de atracciones? Disney World. ¿Qué les muestra? ¿Qué les dice? ¡Ay, todos los niños son buenos! Todos se van al cielo. No. ¿Le muestra el infierno? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque quiere que nos vayamos? No. Quiere que nos vayamos al paraíso. Pero por lo menos cuando me olvido del amor de Dios, al menos que me acuerde de las penas del infierno, para no caer ahí. No hay que tener miedo de hablar a los niños de los premios y los castigos. Lo entienden mejor que nosotros. Cuando un niño juega, sabe que hay un premio y que hay un castigo. Hasta en los juegos. No tengamos miedo de hablar con claridad a los niños. Entienden mejor que nosotros. Nuestras cabezas están enfermas, modernizadas, ideologizadas muchas veces, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, le preguntaron una vez cuántos pecados mortales había cometido en su vida. Ella quedó pensativa y ya con 23 años dijo: no tengo conciencia de haber cometido un solo pecado mortal en mi vida. Tenía papás santos. Todas las hijas de ese matrimonio habían sido religiosas. La reina Blanca de Castilla, mamá del rey, gran San Luis Rey de Francia, le dijo una vez a su hijo: a ver, ¿qué mamá se anima a decirle esto a su hijo? ¿Qué papá? Hijo mío, le dijo, te quiero mucho, hijo, pero preferiría verte muerto antes de que cometieras un solo pecado mortal. Hay papás o mamás que los incitan a los hijos a un pecado mortal. Tremendo. Hay que formar a Cristo en las almas. Hay que darles buen ejemplo. Dice el libro de la sabiduría: al padre impío le maldice su hijo, pues por él es la deshonra de su pueblo. Hay que vigilar las ocasiones de pecado. ¿Qué amigos tienen mis hijos? ¿Cómo son los amigos de mi hija? Ay, padre, ¿sabe qué pasó otra vez? Me pareció mi hija con un novio. Un aro acá en la oreja, otro acá en la nariz, tatuado por todos lados, fumando marihuana. ¿Qué hago ahora? Y escúcheme, señora, esos son los amigos de su hija. ¿Usted sabía quién eran los amigos de sus hijos o no? ¿Ustedes saben quiénes son los amigos de sus hijos? Es importante eso desde pequeño. Por eso es importante que uno se vaya juntando con buenos matrimonios,
que tengan buenos hijos para que se vayan haciendo amigos. El día de mañana, cuando sean grandes y, si Dios quiere, tienen vocación, por ejemplo, al matrimonio, ¿de dónde van a salir los novios, las novias? De la gente que conozcan, lógico. Hay que ver qué hacen los hijos. Yo digo siempre, aquel que le da un hijo un teléfono celular desde pequeño es un criminal. Es un criminal, con todas las letras se lo digo. Quizá no se da cuenta. Padre, ¿cuándo hay que darle el teléfono al hijo? Y cuando sea más grande, cuando tenga 45, 50, por ahí más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque le matás la imaginación al pequeño. Ay, no, que me molesta mucho. Cuando éramos chicos también molestábamos. Pero yo le doy un teléfono a un niño y después digo, uy, ay, encontré a mi hija o a mi hijo viendo cosas feas. Escúcheme, si usted le dio el rifle para que se pegue el tiro, los hijos creo que debe ser lo más hermoso que uno tiene. Y lo que menos uno en la vida, ¿no? Creo que es mucho mejor que un trabajo, mejor que el esposo, que la esposa. Es el fruto de las entrañas. Al amar al hijo es querer que se vaya al cielo, a otro lado. No se puede dar un sermón, obviamente una clase de pedagogía cristiana, pero aquellos que han puesto todas sus fuerzas por educar hijos para el cielo, y no solamente para darles una casa, un techo y comida, por más que un tiempo se pierdan en el mundo, como puede pasar a cualquiera, jamás van a olvidar aquello que nuestros papás plantaron cuando éramos pequeños. Jamás. Y todo el esfuerzo que uno puede hacer ahora, como padre, como madre, como abuelo o abuela, porque no termina la educación cuando uno ya está, me saqué a los hijos de encima, vienen después los nietos. Toda la educación que uno intente darles nunca va a quedar sin fruto, aun cuando por un tiempo diga se los trague o los sumerja un poco la mundanidad. Hoy el día de la presentación del Señor, el día donde la Santísima Virgen María, nuestra Madre, patrona de toda Hispanoamérica, pidémosle a ella por los matrimonios y especialmente por los frutos de los matrimonios, lo más sagrado que uno puede tener, que son los hijos que Dios ha querido mandarles. Consagremos a María Santísima estos niños, los que están aquí, los que ustedes conocen, para que la Sagrada Familia de Jesús, María y José, con su ejemplo desde el cielo, nos iluminen. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.